Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio que estaba pendiente de corrección de factor de potencia con un circuito RL, ¿ya? Eso es lo que genera el atraso de la corriente con respecto al voltaje. Bueno, acá tenemos un enunciado, ¿no es cierto? Dice, se tienen los siguientes datos del circuito: una fuente de alimentación de 230 volts, un flujo de corriente de 10 amperes, la frecuencia de la señal de alimentación son 50 Hz y presenta un factor de potencia de 0,7 en atraso. Y que lo que quieren hacer es corregir ese factor de potencia, pasarlo de 0,7, que es malito, a un 0,95 en atraso y determinar el valor del condensador que permite realizar esa corrección. Ya, o sea, nos van a cobrar, nos están pidiendo el valor de corrección. ¿Ya? ¿Ok? Bien, lo primero que hay que hacer acá, recuerde que cuando mejoramos el factor de potencia, disminuimos el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente y evidentemente hay mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es calcular las potencias respectivas del circuito original, ¿ya? La aparente, la activa y la reactiva. Como tenemos todos los datos, 230 volts, 10 amperes, todo, y el factor de potencia, también tenemos el ángulo, aplicamos la sustitución nomás de las ecuaciones. Entonces tenemos B por I, 230 por 10 amperes, nos queda 2300 volt amperes. La potencia activa es S, que es el mismo valor de acá, ¿cierto? Esto que está acá es S, por coseno del ángulo, pero el coseno de phi lo tenemos porque es el factor de potencia, que es 0,7 y nos da 2300, ya el S que está acá, 2300, por el 0,7 nos da 1610 watts. Y la potencia reactiva es S por el seno del ángulo, pero el ángulo no lo conocemos. Pero como tenemos acá el factor de potencia, despejamos phi como coseno a la menos 1 de 0,7 y nos da los 45,57 grados. Ahora podemos calcular la potencia reactiva, ¿de acuerdo? Que es S por seno de 45,57 y nos da 2300 por 0,71 y eso es 1642 volt amper reactivo, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Entonces ahí tenemos las tres potencias que necesitamos para poder hacer el problema. Si no, estamos complicados. ¿Ya? La potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Ya? Bien. Dibujamos el triángulo de potencia para orientarnos un poquito más, ¿no es cierto? Como están atrasos hacia abajo, tenemos la reactancia, la potencia reactiva, los 1642 que están acá. Tenemos la potencia activa, que son 1610, y la aparente, ¿no es cierto?, que es la hipotenusa del triángulo acá, que es 2300 volt ampere. ¿Qué queremos? Que este ángulo se disminuya de los 45,47 grados, se levanten un poquito. ¿Cuánto? Con el nuevo factor de potencia que nos están pidiendo, que es de 0,95. Entonces calculamos el nuevo ángulo, ya el phi para 0,95. Entonces nos da phi coseno a la menos 1, factor de potencia, y nos da 18,19, o sea, un ángulo mucho más pequeño que el original, ¿ya? Entonces dibujamos nuevamente el triángulo, pero con la corrección acá, ¿se fija? Levantamos, ¿ya? Este ángulo chiquitito, 18, este de 45, ¿ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer para poder calcular la potencia reactiva a compensar este tramo que está acá? Tenemos que calcular la potencia reactiva que hay acá, ¿ya? Bueno, es complicado porque tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el seno o la tangente, ¿de acuerdo? ¿Ok? Porque este que está acá, este valor no cambia. Los 1610 no van a cambiar, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿ves? Lo que hay que corregir, ¿no es cierto? Aquí sería los 18,19, que proviene del nuevo factor de potencia, que es, le vamos a llamar Q2. Tenemos el Q total, que va de acá para acá, este, que vale 1642, y el que tenemos que calcular es este, que está acá. ¿Cuánto ajusta la potencia reactiva producto del condensador que vamos a instalar? ¿Cuánto lo va a levantar? ¿De acuerdo? Entonces, primero calculamos el Q2. Tenemos todo, podemos calcularlo por tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y tenemos los dos. Ahí está. ¿Ok? Entonces decimos tangente 18,19, acuérdense que estamos usando ahora este ángulo, el ángulo de corrección.
sería Q2, el que estamos acá, a lo que llegamos, ¿no es cierto?, partido por la potencia activa, que es el cateto adyacente. Y eso nos da, ¿no es cierto?, despejamos Q2, pasa multiplicando, nos queda P por tangente de 18,19, y eso nos da 1610 por 0,33, que es la tangente de 18,19. Multiplicamos y nos da una potencia reactiva más baja, por supuesto, porque estamos corrigiendo, de 531,3 volt-ampere reactivo. ¿Cómo calculamos este QC que andamos buscando? La compensación a este que está acá, al original, simplemente le restamos este que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Y nos queda este tramo, ¿de acuerdo? O sea, el total que teníamos acá, original, le vamos a restar el que estamos compensando, y o sea, al que queremos, ¿no es cierto? Y con eso hacemos la diferencia y nos da el QC, ¿ya? Que yo le puse C porque es ahí donde vamos a colocar el condensador. De ahí vamos a calcular el condensador que vamos a colocar, que vamos a instalar para poder compensar. Listo, entonces ahí para determinar el valor de QC debemos primero calcular Q2, ya está calculado, que son los 531. Y ahora, para calcular este pedacito que está acá, simplemente restamos el original menos el Q2 que acabamos de calcular y nos da 1624 menos 531,3 y nos da 1092.7 volt-ampere reactivo. Esto que está acá. Eso vale 1092,7 volt-ampere reactivo. ¿Ok? Aquí está el condensador. Este es el que está compensando. Que está subiendo acá disminuyendo el ángulo acá. ¿Ya? O sea, está subiendo acá. ¿Ya? Entonces, tenemos la potencia reactiva. ¿Cómo calculamos el condensador? Aquí hay que usar la fórmula de potencia, que es básicamente la fórmula general. Una de las fórmulas que tenemos es que la potencia es igual al B cuadrado sobre R, ¿ya? Pero aquí R es una reactancia, que es la del condensador, el XC, ¿se acuerdan? Entonces, simplemente reemplazamos, y está mal escrito parece acá, a ver. Aquí simplemente reemplazamos R por la reactancia XC, ya que es 1 partido por 2 por pi por F por C. Ya voy a llegar acá para que se vea la misma línea. Ahí, ¿ya? 1 partido por 2 por pi por F por C. ¿De acuerdo? Simplemente reemplazamos acá. B cuadrado partido por R, pero como estamos trabajando en la alterna y es un condensador, tenemos que colocar la reactancia capacitiva. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que la potencia, que la 1092, ¿no es cierto?, que está acá, ¿ok? Este que está acá, que acabamos de calcular de la resta, con el efecto del condensador, va a ser B cuadrado sobre 1 partido por 2 por pi por F por C. Pero como es esto partido con una fracción, este pasa al numerador. Recuérdense de eso, ¿ya? Este queda el 1 abajo y el 2 por pi por F por C pasa al numerador. Entonces nos va a quedar B cuadrado por 2 por pi por F por C. Reemplazamos la potencia, acuérdense, 1092,7 que acabamos de calcular. 230 cuadrado por 2 por 3,14 por 50 y por C, que es la incógnita. Este que está acá es la incógnita, ¿ya? Y nos va a quedar 1092,7 y 16.610.600 por C, ¿de acuerdo? Por C, ¿ya? Se me está subiendo el gato acá. Por C, ok. Y despejamos el C, va multiplicando, pasa dividiendo y nos va a quedar 65,8, o sea, 0,00065,8, y eso es 10 a la menos 6, que es un micro, ¿de acuerdo? Entonces, si dividimos acá, nos va a quedar un condensador de 65,8 microfaradios, ¿de acuerdo? Les va a quedar un número, a veces eleva al menos 5 la calculadora, menos 4, pero ustedes ahí ajustan con la calculadora y le va a dar justo, busquen el 10 a la menos 6, que es el micro, ¿ya? Y ahí le va a dar el valor adecuado, ¿de acuerdo? En términos de microfaradio, ¿de acuerdo? Bueno, este no es un valor comercial, pero es cosa de acercarse al que está más cerca, tanto por arriba como por abajo, pero este no es un valor comercial, ¿ya? Pero se han encontrado, puede ser de 100 micros de repente, que sea, pero hay de menos, ¿de acuerdo? Y entonces el condensador de 65,8 microfaradios sería el condensador a conectar para mejorar el factor de potencia, ¿de acuerdo? Esa es la forma como uno calcula este condensador que está acá. ¿Cómo lo calcula? Para poder
disminuir el efecto de la bobina y, por lo tanto, que la corriente no se atrase tanto, ¿ya? A fin de disminuir la potencia reactiva y hacer más eficiente el circuito, ¿ya? Ok, cualquier duda me avisan, traten de desarrollarlo solo y lo usan como elemento de apoyo a fin de poder, digamos, empaparse un poquito más del proceso, ¿ya? Eso pues. Entonces nos estaríamos viendo, ¿ya? Perdón.